If I needed the votes for the wall in the House, I would have them in one session, it would be done. El 3 de noviembre no solo se elige al próximo presidente de Estados Unidos, sino que se renueva el Congreso. Estas elecciones son fundamentales porque determinan el balance de poder en Washington y por ende, la capacidad de maniobra de quien sea elegido para ocupar la Casa Blanca. El Congreso, una de las tres ramas del poder público, es un actor fundamental en el sistema de contrapesos del Estado en este país. La Cámara de Representantes y el Senado controlan el presupuesto, aprueban leyes, confirman la designación de funcionarios públicos, vigilan al Ejecutivo, entre muchas otras tareas. Por eso el 3 de noviembre, más allá de la contienda entre Donald Trump y Joe Biden, lo que está en disputa es la capacidad de gobernanza de un país sumido en la polarización. La atención está puesta en el Senado, integrado por 100 legisladores, 2 por cada uno de los 50 estados. Los senadores legislan por un periodo de 6 años y un tercio del Senado se renueva cada 2 años. Para 2020, la gran pregunta es si los republicanos lograrán mantener la mayoría que ostentan desde 2014 y que en la actualidad es de 53 republicanos contra 45 demócratas y 2 independientes que votan con el partido de oposición. You all are gonna make the difference. Las cuentas para los demócratas son claras. Para recuperar la mayoría del Senado, necesitan como mínimo quitarle a los republicanos 3 escaños y esperar que Joe Biden sea presidente, o 4 escaños en caso de que Donald Trump sea reelegido. Entre las funciones del vicepresidente está presidir el Senado y votar en caso de un empate. Por eso hay contiendas de máxima tensión, como la de Carolina del Norte, una de las más competitivas y costosas del ciclo electoral, que muestran aprietos al senador republicano Thom Tillis para reelegirse frente al demócrata Cal Cunningham, protagonista de un escándalo, quien luego de llevar una sorpresiva ventaja en un estado de tradición conservadora, se disculpó por enviar mensajes de texto románticos a una mujer que no es su esposa. El 26 de septiembre, el senador Tillis, por su parte, dio positivo para COVID-19 tras asistir al evento de presentación de la jueza Amy Coney Barrett como candidata del presidente Trump para la Corte Suprema en la Casa Blanca. En Carolina del Sur, el candidato demócrata Jamie Harrison recaudó $57 millones en el tercer trimestre de su campaña al Senado, la cifra más alta para este tipo de contienda en la historia para demócratas y republicanos. Contra todos los pronósticos, Harrison tiene en serios aprietos a Lindsey Graham, acérrimo detractor de Trump en 2016, pero devenido en fiel escudero del mandatario tras la muerte del senador republicano por Arizona John McCain, con quien se destacó en el escenario político. Pero no todos los pronósticos le dan a los demócratas opciones de ganar en estados de mayoría conservadora. Doug Jones, quien ganó su escaño en una elección especial en 2017, enfrenta una notable desventaja en las encuestas frente al republicano Tommy Tuberville, un ex entrenador de fútbol americano universitario que se lanzó a la política en este estado de tradición conservadora y derrotó en las primarias republicanas al ex senador y primer secretario de justicia del gobierno de Donald Trump, Jeff Sessions, quien fue repudiado por el mandatario tras inhibirse en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Aquel caso terminó con el informe Mueller, que confirmó la interferencia, pero no demostró colaboración entre la campaña presidencial de Trump y la inteligencia rusa. Los pronósticos para las elecciones del 3 de noviembre dan por descontado que los demócratas mantendrán el control de la Cámara de Representantes. Actualmente tiene una ventaja de 35 escaños sobre los republicanos entre 435 legisladores. Las mayorías en el Congreso determinan el rumbo de cualquier presidencia. En 2008, el triunfo de Barack Obama permitió a los demócratas controlar el Ejecutivo y el Legislativo. En 2012, los demócratas perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes y en 2014 la del Senado. En 2016, Donald Trump también llegó a la presidencia con 2 mayorías en el Senado y la Cámara. Solo le duró hasta 2018 por la denominada ola azul, el color del Partido Demócrata, que le arrebató a los republicanos la Cámara e instaló a Nancy Pelosi en el liderazgo del principal contrapeso al mandatario en Washington.